los dos Adanes. Fíjese cuánto Dios nos quiere. Que Dios nos puso a nosotros un huerto. Como algo para nosotros, algo para que lo disfrutáramos. Pero por causa del pecado de un hombre, no lo pudimos disfrutar. Si ese hombre no hubiera pecado, nosotros no viviéramos 75, 80 años, o los que son muy longevos viven hasta 90, 100 años. Pero el promedio de nuestra vida es 75, 80 años, casi siempre. Pero en los tiempos bíblicos, en el tiempo del Edén, fíjese, Matusalén murió a los 918 años. Había gente arriba de más de 100 años. Pero por causa del pecado de un hombre, Dios decretó una ley para cada uno de nosotros, que íbamos a morir. Y esa es la razón de este mensaje. Los dos Adanes. El primer Adán fue el primer Adán fue Adán, valga la redundancia, ¿verdad? Y el segundo fue Jesucristo. Así que yo le voy a pedir que abra su Biblia en Romanos 5, 12 al 21. Vamos a ir leyendo, y si usted no trae su Biblia, usted lo puede leer aquí. Usted me sigue y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, pues ante la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más los muchos a la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para la condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Amén. Dios añada bendición a su palabra. ¿Sabía usted que la Biblia nos habla de dos Adanes, como decíamos al principio? Sabemos que en el Antiguo Testamento solo se conoce un Adán, pero cuando vamos al Nuevo Testamento nos encontramos con el postrer Adán, que es Jesucristo. Desde Mateo hasta Apocalipsis, y desde Génesis hasta Mateo, era el primer Adán, era el Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, es donde conocemos que hay otro Adán. ¿Quiénes son estos Adanes? Mire, el primero fue el primer hombre criado a la imagen y semejanza de Dios. Este fue criado y murió. Estamos hablando de Adán, al que puso el Señor en el huerto del Edén. Y el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, no fue criado y vive para siempre en cada uno de nosotros. Él no murió, Él resucitó. El primer Adán fue criado perfecto e inocente, pero pecó. Es lo que les decía al principio. Cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén,
lo creó perfecto. Es más, ni ropa usaba. Andaba desnudo. ¿Por qué? Porque no conocía el pecado. Era como una persona inocente que no había pecado. Pero el segundo Adán, fíjese, el primer Adán fue creado perfecto e inocente, pero pecó. El segundo Adán es perfecto, santo e inocente y sin pecado. En cada uno de nosotros está. Jesucristo fue probado en todo y no pecó. El primer Adán no había gente, él estaba solo en el huerto del Edén. En cambio, mire Jesucristo, cuando él nació, había miles, millones de gentes. Y aún así, él no pecó. Era santo, inocente y sin pecado. Con Adán tenemos al padre de la raza humana, pero en Jesucristo tenemos al Señor de la humanidad redimida. Aquí todos los que estamos aquí hemos sido redimidos. Y con Adán venimos de descendencia de la raza humana, porque así era el propósito de Dios que fuera. Al primer Adán se le dio dominio sobre lo que había en la tierra. El segundo Adán es dueño de todo el universo. ¿Por qué le dio el dominio de la tierra nada más? Porque era un ser humano que él había criado. Del sueño profundo de Adán, Dios le sacó a su mujer. Si se recuerdan y han leído Génesis, fue cuando el Señor, cuando hizo la tierra, hizo la tierra, separó los cielos, separó las aguas de la tierra y creó al hombre, creó el huerto del Edén, pero hacía falta una cosa, a Adán le hacía falta mujer. ¿Y qué hizo el Señor? Durmió a Adán para de una costilla sacarle a Eva. Del sueño profundo de Adán, Dios le sacó a su mujer. Y del segundo Adán, Dios extrajo a través del sueño de su muerte la novia del Cordero, que es la iglesia que somos usted y yo. El primer Adán fue tentado y desobedeció, y el segundo Adán fue tentado y salió victorioso. Se recuerda cuando Jesucristo fue llevado al pináculo, al desierto, y ahí fue tentado por el diablo en todo, y él no pecó. Mientras que con el primer Adán abundó el pecado, el segundo nació y murió por el pecado. Con Adán, después de que pecó, él abundó el pecado. Después se dieron cuenta que él, bueno, más adelante vamos a ver eso. Vamos a ver tres comparaciones entre el primer Adán y el postrer Adán. La número 1, por el primer Adán vino la maldad, pero por el postrer Adán trajo la gracia. Todos y cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que somos redimidos, vivimos por la bendita gracia de Dios. No porque nosotros nos hayamos merecido la salvación. Es porque Él, por su bendita gracia, nos las dio. El pecado. ¿Por quién entró el pecado? Por Adán. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El origen del pecado sigue siendo un misterio. Es uno de los temas donde se debate mucha gente incrédula y los enemigos de la causa del Señor. ¿Cuántas veces usted ha oído que hay un montón de ateos que no creen en el Señor? No creen en Dios. No creen. Es más, hay muchas. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos creen que fue un profeta nada más. Como usted y yo que anduvo aquí en el mundo. Ellos no creen en Jesucristo. No creen en la natividad. El origen, o sea, por eso hay mucha gente incrédula
Y por eso hay enemigos de la causa del Señor. Por lo mismo, porque no creen, porque son ateos. Dios no tiene que ver nada con el pecado. Mire, mucha gente se pregunta por qué Dios permitió el pecado para que ahora nos consideremos pecadores. Yo he oído mucha gente que me dice, bueno, si sabía Dios que el pecado era malo, ¿por qué permitió que pecáramos? El pecado, Dios no tiene que ver nada con el pecado. Veamos esto, cuando el pecado se hizo presente en el cielo, ¿qué fue lo que hizo? Echó para abajo al diablo. Como decía mi esposo ahorita, el diablo era el jefe de alabanza. Era el que le alababa al Señor. Pero quiso ser mejor que Dios. Y Dios no se lo permitió. ¿Qué hizo Dios? Lo mandó para la tierra con sus secuaces, con sus ángeles, que lo siguieron a él. Dios hizo una limpieza de su santo lugar esa vez. Cuando el pecado se hizo presente en el paraíso, Dios sacó de ahí a los que pecaron. ¿A quiénes sacó? A Eva y a Adán. Los sacó del paraíso, cerró todo el paraíso, puso ángeles a todo alrededor para que nadie volviera a regresar al paraíso. Los sacó de ahí. Porque Dios ama al pecador, pero no al pecado. Mucha gente dice, Dios no quiere a los homosexuales, Dios ama a las personas, pero al pecado no. Al pecado lo aborrece. Dios sacó de ahí a los que pecaron. En los dos lugares Dios expulsó a los desobedientes. El pecado no habita en su presencia. El pecado no puede habitar en la presencia de Dios. Por tanto, el pecado estuvo fuera del mundo hasta que el hombre lo introdujo. ¿Cómo lo introdujo? Sin embargo, el postrero Adán entró en un mundo manchado por el pecado para destruirlo y quitarle su poder y su dominio. Cuando Jesucristo vino, el mundo ya estaba manchado del pecado. Amén. La Biblia nos dice que cuando Jesucristo nació, vino lleno de gracia y de verdad. Él vino limpiecito, sin pecado, sin nada. Él vino dispuesto con un propósito para salvar a la humanidad. La muerte de Jesucristo nos lleva a la gracia como el más grande don del cielo, con el cual Dios respondió a los daños del pecado. Cuando Jesús nació, Él vino a restablecer todo lo que se había perdido. Todo lo que estaba con pecado, todo lo que estaba sucio, vino y lo restauró. Por la transgresión del primer Adán murieron los muchos. Mire lo que nos dice Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. La palabra transgresión significa cometer un delito, caer y alejarse de Dios. Cuando no conocíamos al Señor éramos unos transgresores nosotros. En todo pecábamos. Inclusive hay mucha gente que todavía, estando en los caminos del Señor, peca. Pero ¿sabe qué? Eso, no quisiera decir esta palabra que es normal, pero así es. Porque vivimos en un mundo pecador. Nos vamos a equivocar todo el tiempo. Pero ahora tenemos la oportunidad de venir a los pies del Señor y pedirle perdón y renovar nuestros votos, seguir adelante, seguir en el camino del Señor. Esa es la vida del cristiano. Si cuando el cristiano peca y se equivoca y no viene a los pies del Señor a pedirle perdón, ¿qué sucede? Empieza a acumular pecados y pecados y después empieza a decir, ¿por qué ya no siento gozo cuando voy a la iglesia? ¿Por qué ya no quiero ir a la iglesia? ¿Por qué ya no siento gozo cuando estoy adorando al Señor? ¿Por qué me pasa esto? Y luego la gente empieza a decir es que se está enfriando. No se está enfriando. Necesitamos preguntarnos qué hemos hecho. Por eso es importante que cuando vengamos a la presencia del Señor, le digamos, Señor,
no sé por qué me pasa esto, pero tú sí sabes, tú conoces mi mente, tú conoces mi pensamiento, tú sabes lo que yo hice, quizás yo no me acuerde, pues, Señor, pero acuérdamelo, Señor, y yo te pido perdón por cualquier pecado que haya cometido, ya sea de pensamiento o de acción, cualquier pecado que haya sido. Perdóname, Señor. Y mire, le aseguro que cuando usted se levanta de ahí, usted va a ser otra mujer y otro hombre. Eso fue lo que pasó con Adán y ahora vivimos las consecuencias del pecado de Adán. Mire, desde que Adán pecó hasta que nosotros conocimos al Señor, vivimos una vida de desorden. Porque heredamos el pecado de Adán. Heredamos todo eso de Adán. Por eso es importante que nosotros recibamos a Jesús en nuestro corazón, porque la única persona que nos va a perdonar es la persona de Jesucristo. Él es el único que nos puede perdonar todos los pecados y todo lo que hemos hecho atrás antes de conocerlo. El primer Adán no obedeció las leyes divinas, pues se le había dicho que no comiera del árbol marcado por Dios como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol estaba marcado. Aquí tienen el paraíso. No necesitan ropa, no necesitan dónde vivir, no necesitan qué comer, todo hay aquí. Pero del árbol del bien y del mal no vayan a comer. La sentencia divina decía, el día que de él comieres ciertamente morirás. Se los advirtió, pero no obedecieron. Y a veces con nosotros, ¿qué pasa a veces? Que quizás Dios no nos los diga frente a frente o audiblemente, pero hay personas que usa Dios que nos dicen, no te metas aquí, no hagas esto, porque te puede ir mal, puedes ocasionar esto. ¿Y qué hace uno? Va y se mete, y después dice, ay, me castigó Dios. No te castigó Dios, no le eches la culpa a Dios. Fue tu falta, tu desobediencia, que no hiciste caso y fuiste y te metiste. Eso a veces sucede con los hijos también, que uno les dice, no hagas esto, y van y se golpean y ya están llorando. Bueno, no hiciste caso. Así que esta es otra palabra que se llegó a conocer después de que el primer Adán no hiciera caso de la prohibición. Desde entonces el corazón del hombre existe un deseo por querer hacer aquello que Dios ha prohibido. El hombre por naturaleza siempre le gusta lo prohibido. Siempre, siempre. Yo se los digo por experiencia. No te metas, no hagas esto, no engañes a tu esposa, no engañes a tu esposo, porque tarde que temprano se van a dar cuenta. Cuando yo engañé a mi esposa, ella se dio cuenta. Y bien facilito, bien sutil, agarró el bill del teléfono y ahí estaba todo. O sea, uno siempre anda buscando lo prohibido, lo prohibido, lo prohibido. Mire, lo prohibido le va a traer desgracia a la familia. Yo me acuerdo que, no, hombre, hasta los pantalones se me iban a caer cuando me enfrentó y me dijo, ni para dónde te hagas, porque aquí está la prueba. Antes, ¿se acuerda que antes, hace que como unos 25 años de eso sucedió o más? El teléfono le entregaban una hoja a todos los números donde uno hablaba. Ahí no había pierde. Y uno consciente, no se va a dar cuenta. ¿Cómo que no se va a dar cuenta? Se va a dar cuenta tarde que temprano. Dice, allá lo va a pagar cuando esté allá en el cielo o en el infierno. No, aquí vas a pagar todo. Aquí Dios te va a perdonar, pero las consecuencias las vas a sufrir conforme tú hayas pecado. Así de sencillo. Mientras Adán se dio a la tentación y con ello la caída, el postrer Adán, Jesucristo, dio como el don del cielo la infinita gracia divina para que así como al principio los muchos fueron afectados por la transgresión de Adán, ahora los que se apropian de Jesucristo reciben mucho más para los muchos la gracia. Porque así como la desobediencia del primer Adán
Mire lo que nos dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Una de las palabras que mejor define el pecado es la desobediencia. No, mi esposa nunca se va a dar cuenta que yo le puse los cuernos. Tarde que temprano se va a dar cuenta. Tarde que temprano. El texto ahora nos habla directamente al decirnos que por la desobediencia de Adán fuimos hechos pecadores. La raíz del pecado tiene que ver con la desobediencia. El mundo no podía presentar un cuarto más real que pone de manifiesto el resultado de lo que Adán hizo como el que ahora vemos. Los muchos fueron constituidos pecadores, nos indica que a partir de ahí el hombre cambió de naturaleza, la naturaleza adámica. Antes de conocer al Señor nosotros venimos cargando con esa naturaleza de pecado, antes de conocerlo. La naturaleza adámica. Constituido nos habla de un nuevo estado, una nueva condición, una nueva vida totalmente distinta a la original. Por otro lado, al hablar del postrer Adán se nos dice que por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. ¿Quién fue el único que obedeció? Jesucristo. Porque Él obedeció a su Padre, nosotros somos justos y redimidos. Porque Él obedeció en todo y no pecó en nada. De esa manera vemos a través de la muerte de Jesucristo que ahora nos ha constituido con la naturaleza celestial. Si usted ya recibió a Jesús en su corazón, usted tiene una naturaleza celestial. Usted ya no tiene más una naturaleza adámica. Ahora, si a usted con el tiempo le vienen cositas y cositas que antes hacía y las quiere hacer, por eso venimos a la presencia del Señor y le pedimos perdón y le decimos: Señor, quita de mí todo pensamiento que no te agrada, todas cosas que no te agradan a ti, que no son de tu agrado, Señor, quítalas. Ayúdame, Señor, a salir de todo esto. Ayúdame a salir del espíritu de engaño. Ayúdame a salir del espíritu de mentira. Ayúdame a salir, Señor, de que cada vez que me dicen algo me enciendo. Límpiame, Señor. Hay unos cantos que dicen: límpiame, Señor, límpiame. Y mire que si nosotros le pedimos de esa manera, el Señor está raudo y veloz y dispuesto a limpiarnos de todo a todo. Así como cuando pasamos enfrente, lo recibimos, que nos cambió nuestras ropas y nos puso túnicas blancas, también puede trabajar en nosotros, dentro de nosotros también. Porque el Señor es el único que nos conoce todo. Nos conoce hasta el último pelo que tenemos nosotros. El Señor conoce lo que tú estás pensando en este momento. Si es malo o es bueno, Él lo conoce. Pero Él jamás, si estás con otro pensamiento que no sea estar en la presencia de Dios, Él jamás te va a decir: ¿por qué estás pensando eso? No, te va a dejar, porque es un Dios respetuoso. Por eso es el libre albedrío, para que nosotros hagamos lo que nos venga en gana. Pero eso sí, Dios te va a perdonar, pero las consecuencias de tu pecado y de tu desobediencia las vamos a pagar nosotros. La única ventaja que tenemos es que cuando estábamos en las garras del diablo, el diablo no nos ayudaba, nos hundía más. Pero ahora, como estamos en Jesucristo, Jesucristo nos va a ayudar a poder llevar esa carga del pecado, a poder salir de eso, salir victorioso. Y en cambio el diablo se nos sigue dejando ahí en el pecado, nos sigue dejando en la cosa que pecamos. Pero Dios no, Dios nos ayuda a salir. Esa es la diferencia, que ahora tenemos un Dios grande y poderoso que nos puede ayudar. El número 2, por el primer Adán vino la muerte y el postrer Adán trajo la vida. Así pasó la muerte por todos los hombres. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mire la palabra que dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué nos dice ese versículo?
Mucha gente dice, Dios está en todas partes. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito recibirlo porque yo amo a Dios. Yo soy una persona buena. Yo soy una persona que no le hace mal a nadie. No, tenemos que venir ante la presencia de Él y decirle, Señor, perdóname. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Y ahí es cuando Dios dejas de ser una criatura y pasas a ser un hijo de Dios, con todos los derechos. Si hubo algo que Adán y Eva escucharon claramente en el paraíso, fueron las palabras de Dios acerca del árbol prohibido que decía, el día que de él comieres ciertamente morirás. Les estaba sentenciando que ese día que desobedecieran y comieran de ese árbol, inmediatamente ellos iban a empezar a morir. A veces dicen, nació un niño y ya empezó a venir. Fíjese que no empezó a vivir. Al momento de nacer uno, empieza a morir. Se le empiezan a cortar los días. Desde el momento en que sale del vientre de su mamá, empieza a morir. Y mucha gente dice, ya, dio a luz. Sí, dio a luz. Pero empieza la vida a ir a mermar, a mermar. Tiene 5 años, 10 años, ok, le quedan menos años de vida. El pecado trajo 2 consecuencias terribles. Primeramente la muerte espiritual y después la muerte física. En esto concuerdan las palabras que Pablo nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por otro lado, la sentencia que siguió a esto nos dirá también que queda establecido para los hombres que mueran solo una vez y después el juicio. Mire, el purgatorio no existe. Hay veces que la gente muere, que no conoce al Señor, y les hacen novenarios. Que porque murió y esa persona está en hall, está ahí, detenida. Dependiendo de que cuando hagan los novenarios, esa persona o se va al cielo o se va al infierno. Aquí la palabra es muy clara, muy clarita, muy clarita. No hay de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio final. Aquí no hay con que vas a ir a una parte y de ahí los que estén rezando y haciendo novenarios te van a sacar de ahí y te van a mandar al cielo o te van a mandar al infierno. No, no existe. Todo eso es una tradición nada más. Pero no existe. La Biblia no dice nada del purgatorio y tampoco dice de las tradiciones. La muerte sigue siendo un gran misterio, un gran temor para algunos y un motivo de gozo para otros. Pero si el primer Adán trajo la muerte al pecar, el postrer Adán trajo la vida cuando murió. Cuando él murió, trajo la vida. ¿Para quién? Para todos y cada uno de nosotros. Con el primer Adán apareció la muerte por consecuencia del pecado. Y con el postrer Adán se vuelve otra vez a la vida y a la esperanza que no habrá más muerte sino vida eterna. A veces está medio confuso decir, ¿cómo que no voy a morir? Sí, nuestro cuerpo va a morir y lo vamos a sepultar. Pero nuestra alma se va a vivir una vida eterna con el Señor. Esa es la explicación más clara. Vida eterna. Vida eterna es que nuestra alma va a estar allá. Nuestro cuerpo dice que polvo es y en polvo te convertirás. Porque ¿de qué hizo el Señor Adán? Dice que de la tierra lo hizo. Dice que sacó saliva y hizo así y hizo Adán. Por eso la palabra de Dios dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Por eso tenemos que ir a la tierra. Pero nuestra alma, al momento que expiramos y dejamos de vivir, nuestra alma rapidito se va. Nos abandona el cuerpo. Porque la casa del alma es allá con nuestro Señor Jesucristo. Y allá es donde vamos a estar, en vida eterna. En el pesebre de Belén nació la esperanza de la vida, Jesucristo. Esta fue una de sus grandes palabras. Mire cuántas cosas bonitas y hermosas tiene la Biblia, que si nos pusiéramos a leerla, vamos a encontrar, mire, cantidad de cosas que Jesús hablaba, establecía y decretaba.
Mire, en Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿De quién está hablando? Del diablo. Eso vino a hacer. ¿Por qué vino a hacer? Porque como decía mi esposo ahorita, el diablo está enojado porque lo quitaron de la alabanza, porque el diablo no puede alabar al Señor. Y él quiere que ninguno de nosotros tampoco lo alabemos. No vengamos a la iglesia tampoco. No oremos, no leamos su palabra, que no conozcamos más de Dios, porque Él sabe que si nosotros conocemos más de Dios, ya no vamos a querer nada con Él. Por eso aquí la palabra dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Eso es para lo que vino el diablo, para destruir familias completitas. Pero nosotros a veces no metemos dos pies, sino metemos todo, nos metemos con las cuatro extremidades. Le hacemos caso al diablo cuando queremos destruir una familia. Pero aquí la palabra es muy clara, nos dice que el ladrón no vino sino el diablo. Miren, más clarito, el diablo solo vino para hurtar, matar y destruir. Y donde se enfoca más es en las familias. Porque él sabe que la familia junta es poder, es poder. El diablo no puede con una familia unida, por eso la quiere destruir. Pero mire lo que dice la segunda parte de Juan 10:10. Mire lo que dice Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida y para que la que tengan en abundancia. ¿Se fija la diferencia que hay entre Jesucristo y el diablo? Jesucristo quiere lo mejor para nosotros. El diablo nos quiere destruir, pero él quiere lo mejor. El diablo se mete donde sea. Si tú le permites, si tú pecas y no lo confiesas, le abres una puerta al diablo en tu vida, se mete y te empieza a meter cizaña en tu mente. Eso es lo primero que ataca la mente de los hombres. Te empieza a decir, no, deja a tu esposa. A la mujer, deja a tu esposo. No, mira aquella, mira qué cuerpo, tiene un cuerpo de Coca-Cola. Y empiezas a ver a tu esposa ya diferente. ¿Por qué? Porque el diablo está ahí, en tu mente. Es lo primerito que ataca el diablo, tu mente, tu mente, tu mente. Y no lo hagas. No, mira, aquí ya te la vas a pasar bien suave. Mira, siempre está arregladita, siempre está bonita. Mira qué bien se ve. No te dice nada. Ah, no, pero regrésate y piensa en el Señor. ¿Quién te lava la ropa sucia? ¿Quién te lava la ropa interior que te quitas? Cuando te enfermes, ¿quién va a estar contigo en la cama de un hospital? ¿Quién va a estar? ¿Tus hijos? Olvídate. ¿Tus hijas? Olvídate. ¿Tu mamá? Reolvídate. La única que va a estar contigo ahí es tu esposa. Y el día que no puedas ni bañarte ni cambiarte, ella es la que te va a bañar y te va a cambiar y te va a limpiar también. Es la única. No hay otra. Y para la mujer es igual, a viceversa. Es duro, pero es la verdad. Mire, cuando yo lo entendí, gracias, la honra y la gloria para Dios. Yo tengo que cuidar a mi esposa. Tengo que cuidarla. Porque la vida no vamos a vivir toda la vida. La única que va a estar con nosotros ahí va a ser la esposa. Los hijos nos amarán, nos quedarán, pero ellos no te van a limpiar, ni te van a cambiar, ni te van a bañar. ¿O sabes dónde termina uno a veces? En un centro de rehabilitación. Que gente que ni te conoce te trata mal, te limpia, te baña, te resura, a como ellos quieran. En cambio, si tú te portas bien con tu esposa, la sacas. Mira, la Biblia dice que te acuerdes del amor de tu juventud. ¿Cómo enamoraste a tu esposa? ¿Qué hacías hasta lo imposible? Yo me acuerdo que cuando yo iba para el norte, yo fui he sido trailero toda la vida, y yo parqueaba el camión, el tráiler ahí enfrente de la visita, y a mí no me importaba si fueran las 10, 11 de la noche, pero yo estaba ahí en la visita,
Y a esas horas yo me iba hasta San Francisco, hasta Sacramento. Pero yo iba contento. Entonces todas esas cosas a mí se me vinieron a la mente cuando yo andaba en mis cosas acá, para arriba y para abajo. Pecando a diestra y siniestra y haciendo lo que me diera la gana. Pero cuando yo vine a los caminos del Señor y me empecé a dar cuenta, empecé a leer la palabra y empecé a tener enseñanzas de muchos hombres que hicieron algo por mí, que me ayudaron, fue cuando entendí, dije yo, bueno, tienen razón. Las muchachas que yo pueda ver o algo, ellas se van a fijar porque pues si tengo dinero y si no tengo dinero, ahí nos vemos. En cambio, la única que va a estar conmigo todo el tiempo va a ser mi esposa. Así que, y usted dice, bueno, pues qué fácil, porque ahora hasta a veces, no ha sido fácil. Estos 30 y casi 37 años de casado no han sido fácil. No han sido fácil, pero vamos. Un día a la vez, 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 ahí vamos. Mi esposa y yo somos como el agua y el aceite. La mayoría de la vez no congeniamos en nada. Pero qué bueno, porque si los dos hubiéramos sido explosivos, o hubiéramos sido muy calmados, qué aburrido hubiera sido, ¿eh? Reinó la muerte y reinará la vida. Mire Romanos 5:17. Por si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hermanos, si algo tenemos que comentar es que desde que se introdujo la muerte en el mundo, conocimos que ella es mala, gobierna a todos y sujeta a la humanidad en sus garras con su miedo. Hebreos 2:15 nos dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así estábamos nosotros antes de conocer al Señor. Solo los hombres que han conocido al Salvador podrán decir, como dijo Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y así es. Cuando uno empieza a conocer al Señor, ya no le importa nada más que agradarlo. Y mire, en el camino de agradar a Dios, su esposa va atrás de usted. Porque Dios se encarga de que su esposa se sujete a usted. Porque si usted está sujeto al Señor, su esposa está sujeto a usted. Porque Dios está sujeto a su iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sujetarnos al Señor. Entonces, usted ya no le va a tener que decir, cuando usted dice, hay que hacer esto, su esposa dice, no, yo no hago nada. No, automáticamente su esposa, sí, vamos a hacerlo, porque tú eres el sacerdote de esta casa. ¿Pero por qué? Porque ese hombre está sujeto a las cosas del Señor. Así tiene que ser, las cosas de Dios así tienen que marchar. Así que una cosa es morir en plena vejez y lleno de días como nuestros antepasados. Y otra muy distinta es morir prematuramente. Esto sucede cuando nosotros nos adelantamos y no obedecemos a Dios y seguimos pecando. ¿Cómo pecamos a veces? Siendo infieles, mintiendo, drogándonos y emborrachándonos. ¿Qué ganamos con este? La paga del pecado es muerte. Si nosotros seguimos drogándonos, ¿sabe lo que ganamos? Tarde que temprano nos vamos a morir de una sobredosis o tirado en la calle o asesinado. Si somos alcohólicos, ¿qué va a pasar? Nos vamos a morir del hígado, nos vamos a reventar, se nos van a poner los ojos amarillos y vamos a perder la familia. ¿Qué nos indica eso? La paga del pecado es muerte. Y la Biblia lo dice muy clarito. No es que Dios nos castigue, no es que Dios no quiera que veamos, no. Nosotros mismos damos pie a que eso suceda. Pero si nosotros nos arrepentimos de todo lo que hemos hecho, dice la palabra de Dios, que Dios todos nuestros pecados los echará hasta el fondo del mar. Nos deja limpiecitos. Después, ¿qué hacemos? Nos llenamos con la palabra de Dios. La escuchamos, la leemos y oramos. Y vamos siendo llenados
llenados con la palabra de Dios. Entonces, al pasar el tiempo, ya usted no va a decir cosas, ya usted no va a pensar, ya usted va a ver una muchacha y si se le ofrece, le va a decir no, porque usted va a tener temor de Dios. Porque la vida es tan bonita, saber envejecer es bonito, saber que los años van pasando y que usted tiene a su esposa a un lado ahí, que sabe que va a envejecer junto con ella, y ver a los hijos que están creciendo, ver a los hijos que no tienen preocupación de que su papá anda por allá en cosas que no debe, aún siendo ya mayor de edad y todavía anda haciendo cosas que no debe, o que la mamá ande por allá, ande por acá. Eso no es bueno para los hijos. Mire, como les dije hace mucho en una predicación, al momento de que usted es padre, el padre y la madre para los hijos debe de ser un sacrificio hasta que usted esté en un ataúd. Usted va a sufrir y por sus hijos, y va a ver por sus hijos, aunque sus hijos tengan 40, 50 años, usted va a seguir queriéndolos igual y preocupándose igual por ellos. A usted me diga, no, ya están grandes, ya saben lo que hacen. Mire, dentro de su corazón y su mente, sus hijos para usted siguen siendo unos bebitos. Y usted los va a cuidar hasta que usted, al último aliento de su vida, usted los va a cuidar. Y usted se va a preocupar por ellos. Entonces, ¿para qué hacerles la vida imposible portándose mal, haciendo las cosas que nos da nuestra gana? ¿Para qué hacerlo? Mejor compongámonos. Mire, ya no tenemos vuelta de hoja. Ya nos casamos. ¿O qué? Cuando usted se casó, yo lo dije, me casé con la mujer de mi vida. Y pasan los 15 años y digo, ay Dios, no sabía que era así. No, ahora sí aguanta. Ahora sí aguanta. Y empieza a quererla. A quererla, amarla, respetarla. Mire, las cosas cambian cuando uno está joven. ¿Dónde te pongo? Y acá, y allá te llevo para acá, y ahí abrazo y todo. Mire, conforme va uno envejeciendo, van cambiando las cosas. Pero el respeto sigue el mismo. Respete a su esposa como es. Yo siempre le decía al Señor, a ver cuándo la cambias. Si me hubiera hablado el Señor, y chico, a ver cuándo cambias tú también. ¿Sabe por qué le hablo de esto? Porque esto es relacionado al pecado. Porque todo eso lo traemos de Adán. Mire, algunos hombres fuimos muy sinvergüenzas. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque ya venimos desde el inicio del hombre, el hombre fue así. Así se nos dijo que así debíamos de ser, bien machotes. A la mujer hay que tenerla en la esquina, como una escopeta cargada y en la esquina. O sea, embarazada y en la esquina. Y el hombre mientras, alistándose bien. ¿Sabe por qué le digo yo esto? Porque mi papá era así. Mi mamá tuvo 12 hijos. Pero a mi papá le encantaba, yo creo, ver la silueta de mi mamá así como tubo de lámpara. Todo el tiempo embarazada. Y así aprendí con esa idea. Esa fue la herencia. Pero gracias a Dios, mire, paz, se cortó eso. No más. No más, no más ya. Pero frente al reinado de la muerte que vino con el primer Adán, ahora reinará la vida con el postrer Adán. La Biblia nos dice que la muerte fue el postrer enemigo que Jesús venció. Miren lo que hizo Jesús. Jesucristo le quitó el reinado a la muerte, de modo pues que cuando Satanás y la muerte pensaron que había vencido a Jesucristo, Él resucitó. Cuando Jesucristo fue llevado, golpeado, desnudo, le pusieron la corona de espinas, lo chicotearon, le hicieron todo, lo colgaron en la cruz, dijo el diablo, por fin, ya moriste. Aquí ahora me quedo yo en este mundo y yo gobierno. Pero ¿saben que no fue así? Al tercer día, Él resucitó. Y resucitó en gloria. Primera de Corintios 15:55 nos los explica bien clarito, mire. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios,
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado? Romanos 15:16 nos los dice. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El mundo ha quedado bajo juicio por causa de un solo pecado. Mire cuántas personas no conocen al Señor en el mundo. El Señor va a venir, dice que cuando todo mundo sea salvo. ¿Se imagina cuántos millones faltan? Y por un solo hombre pecó. ¿Cuál es el juicio que vino como consecuencia del pecado? Después de la caída se dieron por lo menos 4 juicios. Mire, vamos a Génesis 3:14-18. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Porque Eva le dijo: es que la serpiente me dijo que comiera de eso y que íbamos a ser como Dios. En el 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simienta, y la simienta suya esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. 16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tus deseos serán para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Cuántas mujeres aquí dan a luz sin dolor? Aquí está en la Biblia. Es la sentencia que le dio a cada mujer por haber hecho comer la fruta a Adán. Con dolor darás a los hijos. Y mira, ahí le va al hombre. En el 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la mujer, a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. ¿Cuántos de nosotros no batallamos, sudamos para ganarnos un cheque? Aquí está la sentencia. Si Adán no hubiera pecado, esta sentencia no existiera. Nosotros ni siquiera batallaríamos, nomás estaríamos en una mecedora ahí, mire, a gusto, comiendo de todo y gratis. Pero Adán pecó. Y por culpa de nuestro padre Adán, nosotros venimos hasta que nosotros lleguemos a los pies del Señor. Es cuando recibimos el perdón de todos los pecados. Y es cuando tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Y empezamos a vivir. Mira el número 1 de los 4 de las 4 maldiciones fue. El primero fue sobre la serpiente, que fue maldecida sobre todas las demás bestias. Desde ahí andaría arrastrándose. ¿Sabe que las víboras andaban así caminando? Las víboras derechitas caminaban. Pero la maldición fue: te vas a arrastrar todos los días de tu vida. Ahora la única que vemos que se le medio levanta así es la cobra. Pero cuando va a irse, se arrastra. Y dice: comerás polvo. Pero realmente este juicio fue contra Satanás, a quien se le llamará la serpiente antigua. Ahí en México hay unas pirámides. La más grande tiene una serpiente alrededor y la trompa de la serpiente sale y todo el mundo va y la toca y la adora y dice: bendíceme para este negocio, bendíceme para esto. ¿Sabe qué es eso? Es la serpiente antigua, es Satanás. El segundo juicio fue sobre la mujer y la forma como daría luz a sus hijos, con dolor. Después, claro, están felices por lo que tuvieron, pero al principio es un dolor. La mujer no hubiera tenido dolor si no hubiera sido porque Eva insta a Adán a comerse la fruta.
El tercero fue contra Adán y la maldición de la tierra. Su peor juicio fue salir del paraíso y enfrentar la dureza de la tierra donde iba a vivir. ¿Cuántos de nosotros venimos a este país nomás con un pantalón y una camisa? A batallar y a seguir batallando. Pero ¿sabe quién nos gobernaba? Nos gobernaba el diablo. Éramos hijos de la oscuridad. Pero cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, ya no somos más de oscuridad, somos hijos de luz, somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del dueño de todo, del oro, de la plata, de todo, de su trabajo, donde usted trabaja. Sin embargo, a través del postrer Adán vino el don de la gracia para la justificación del hombre. Jesucristo no anuló el juicio contra el pecado, pero sí anuló su poder. Se fija que Él no lo anuló. La gente sigue pecando. Seguimos pecando más bien. Pero ¿sabe lo que anuló? El poder. ¿El poder de quién? De Satanás. Con Jesucristo el hombre podrá pasar el juicio eterno. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos. ¿Quién fue el que pecó? Adán. La llevamos todititos. Toda la raza humana la llevó. Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Todos podemos ser justificados. Todos. Hasta ahora usted puede ver todas las cosas que vinieron por causa de la caída del primer Adán. Nada suena más duro que el ánimo del hombre cuando escucha la palabra culpable. Después viene una condenación. Si usted ha estado en corte algún día ahí y esperando, estrujándose las manos ahí diciendo, ¿qué me irán a hacer? ¿Me irán a condenar o me dejarán libre? Y usted mira para la puerta y dice, se le hace chiquita para salir corriendo. Pero el juez le dice, pegue el martillazo y le dice, culpable. ¿Cómo se siente? ¿Se imagina cómo se sintió Adán? Cuando el Señor le dijo, te vas para afuera tú y Eva, y le mandó a los ángeles a que pusieran una reja por todo el huerto. Y puso ángeles con unas espadas listas, porque no van a volver a entrar. Seguramente usted pensar, los mandó con lonche, los mandó que fueran a recolectar fruta para que la pasaran. No. Lo único que les puso fue unas hojas de parra enfrente y otras atrás. Y vámonos. Para afuera. Ahora sí van a saber lo que es buscar el pan de cada día. Con sudor. La caída del primer Adán puso bajo condenación a toda la humanidad y la declaró culpable del juicio eterno. Pero el postrer Adán entregó su vida para redimir a la humanidad que quedó bajo condenación. Fíjese lo que hizo. Dios siempre ha estado en el asunto con nosotros. Él puso el huerto, puso Adán, pero nosotros estábamos en la mente de Él. Él no nos dejó de su mano. Porque vio que Adán no resultó. Entonces dijo, ok, ¿ahora qué hago? Bueno, ahora mando a mi hijo, a mi único hijo, a que les ayude a ellos, a que los saque de ese dominio de Satanás. Y eso fue lo que hizo. Buscó a María, a una virgen que había. La buscó y dijo, ahí van a ser mi hijo. Y fíjense lo que hizo. Él podía haber llegado en un caballo blanco, Jesucristo. Podía haber nacido allá, no tenía que buscar Dios una mujer virgen para que naciera del vientre de esa. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Porque Dios lo iba a hacer, lo hizo porque nos estaba demostrando que el niño ese iba a vivir entre nosotros y nació de una persona humana. Iba a vivir como nosotros, con todas las carencias, porque él no vivió en un castillo. Inclusive cuando lo tuvo María, lo tuvo en un pesebre. Mucha gente lo pone bien bonito y todo, pero se imagina la peste de las heces de los animales en ese pesebre. No tenía ni una cobijita donde nacer. Ahí lo tuvo.
¿Pero para qué? Para que ninguno de nosotros abriéramos la boca y dijéramos, ah, no, pues Él es rey, lo mandó papá Dios y aquí está, mira, no, lo mandó en un carruaje de oro, lo puso en un castillo y ahora quiere que hagamos todo. No, Él sufrió lo mismo que nosotros íbamos a sufrir. Nosotros, cuando cargamos una cruz, Él la cargó, Él sufrió, Él lloró lágrimas de sangre, Él anduvo a pie. No sabemos si los guarachitos se le acabaron o no se le acabaron. Él no llevaba dinero, nada. Y ahora, ¿por qué muchos que se van de misioneros quieren billetes? Para el hotel, para la comida. ¿Por qué? Si Jesucristo no necesitó nada. Por eso a veces, cuando está el canto ese que pusieron el anterior, Él bajó de su trono para que nosotros, se hizo igual que nosotros, para que nosotros no lo cuestionáramos en nada, que supiéramos lo que Él sufrió, lo que Él pasó. Mire, nosotros no aguantamos los latigazos que a Él le dieron. Imagina que usted lo cuelguen en la cruz y le claven clavos. Él no lo hizo, pero Él lo hizo por cada uno de nosotros. Él no preguntó si tenías dinero o no tenías dinero, no. Él vino a salvar a la humanidad. Es un asunto extraordinario pensar que a través de la muerte de un solo hombre se logró que nosotros volvamos a ser inocentes. De esa manera, si el primer Adán nos llevó a la condenación, el postrer Adán nos ha llevado a la justificación. Arrepintámonos y pidámosle perdón si aún no lo hemos hecho. No tengamos pena, no tengamos vergüenza. Dios es el único que nos puede sacar adelante de todos nuestros problemas. No hay otra persona en el mundo que pueda hacer lo que hizo Dios por cada uno de nosotros. El reinado de la gracia nos libra de la condenación. Romanos 5, 20, 21 nos dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Tenemos que hacer que la gracia abunde, pero ¿qué tenemos que hacer? Convertirnos a Él, aceptarlo a Él. Con el primer Adán comenzó el reino del pecado de la muerte y el reino de condenación, pero con el postrer Adán, nuestro amado Jesucristo, comenzó el reino de la vida, el reino de la libertad, pero sobre todo el reino de la gracia. La caída del primer Adán trajo abundancia de pecado, pero con la entrega del postrer Adán sobreabundó la gracia. ¿Sabe usted lo que significa abundancia de pecado? Es pecar sin límites. Y hay personas que pecan sin límite, no les importa a quién vayan a tropezar, a quién vayan a llevarse por entre los pies. Pecan y pecan y pecan y siguen pecando y piensan que no va a haber un stop, que no les va a decir un día el Señor, o cambias o te llevo. Así de sencillo, porque Dios nos ama. Dios ama al pecador, lo que no ama es el pecado. ¿Qué tenemos que hacer con las cosas que no ama Dios? Quitarlas, deshacernos del pecado. Porque Dios nos ama, aún siendo pecadores, Dios nos amó. Dios sabía cuando Él estaba en la cruz, cuando dijo consumado es, sabía que nos íbamos a equivocar, que íbamos a pecar una vez más. Y otra vez más, y otra vez más. Pero cuando Él dijo consumado es y se desragó las cortinas del templo, Él nos dio acceso a libre a cada uno de nosotros para que fuéramos y le pidiéramos perdón y volviéramos a renovar los votos. Ya no hay que ir con el sacerdote como lo hacían antes en el Antiguo Testamento, que había que nomás el sacerdote podía entrar al lugar santísimo y pedir por cada uno del que fuera a pedirle cualquier cosa. Ya no, ahora tenemos acceso libre a Él. ¿Y sabe usted lo que significa sobreabundó la gracia? Salvación sin límites. Todo lo que viene de Dios es sobreabundante, pero la gracia es el atributo que explica su infinitud.
No hay nada más poderoso y seguro que el hombre reconozca el reinado de la gracia. Cuando se habla de esta gracia, es la gracia que reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El primer Adán dio origen a la muerte eterna, pero el segundo Adán dio origen a la vida eterna a través del don de la gracia. La Biblia nos muestra la diferencia entre el primer Adán y el postrero Adán. Mientras uno introdujo la maldad y el pecado, la transgresión y desobediencia del postrer Adán nos trajo su bendita gracia. Fuimos justificados ante Dios por nuestro Señor Jesucristo. Mientras Adán trajo la muerte, el segundo trajo la vida, y mientras el primer Adán trajo la condenación, el postrero Adán trajo la justificación. Bien facilito de entenderlo. Primera de Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente. El primer Adán nos conduce a un cuerpo que se deteriora, se pone viejo, se arruga y se convierte en polvo. Por culpa del pecado envejecemos, pero lo más bonito es envejecer y envejecer con orgullo. Yo sé que el orgullo es malo, pero cuando lo ocupamos de una manera que estoy envejeciendo, pero envejeciendo en felicidad, envejeciendo bien, envejeciendo en los caminos del Señor, envejeciendo con mi pareja, envejeciendo con mi esposa, con mi esposo. Eso es lo más bonito. Ahí en el trabajo estaba un señor más o menos de mi edad. Me dice, ¿cuántos años tiene? Yo ya pasé los 63, le digo. Ay, dice, vamos igual, dice. Fíjate, dice que mi mente quiere hacer eso, dice, pero mi cuerpo ya como que se arrastra. Le dijo, ya somos dos. Ya somos dos, le digo. El cuerpo mío también ya no quiere hacer las cosas que hacía cuando tenía 30 años. El postrer Adán, por poseer un espíritu vivificante que logró con su resurrección, nos dará el cuerpo más hermoso que jamás nos hemos imaginado. Mire, cuando usted vive en los caminos del Señor, usted, mire, deja el alcohol, deja las drogas, deja el cigarro, deja los desvelos, deja la mala manera de alimentarse, deja la mala manera de vivir. Usted vive contento con su esposa. Mire, la felicidad hermosea el rostro de cualquiera. Si usted vive feliz, su cuerpo sale a flote. No le duele el hígado, no le duele los pulmones, no le duele la cabeza, nada, porque hay felicidad. Hay momentos, ya hay hombres que están en el trabajo y dicen, uy, otra vez volver a la casa y ver a mi mujer. Pero fíjese, hace muchos años que yo, estaba hablando de unos 25 años atrás, yo a veces no tenía ganas de llegar a la casa. Para alegar, decía yo, o para pelear, mejor no llego. Y mejor me iba a echar unas heladas ahí con los amigos. Y llegaba bien entonadito, así los trancazos que me daba mi mujer no me dolían. Cuando menos iba llenito de alcohol. Pero ahora no. Ahora estoy desesperado por llegar a la yarda y vámonos para la casa que me espere mi comidita calientita. Bien a gusto, bien feliz, bien contento. Y más contento cuando tú ves a tus hijos que se han realizado. Que no están pendientes de ti ni de tu esposa. Que a ver qué día, a ver qué otro, a ver qué que están entre sí, entre no. O sea que en lugar de que los padres se preocupen por los hijos se están preocupando por los padres. Y estamos al revés. Gracias a Dios que cuando yo anduve haciendo todas estas cosas, mis hijos no estaban ya hombres grandes como lo están ahora. Pero es una bendición vivir feliz y contento. Haga la prueba, verá. Haga la prueba y usted no va a necesitar andarlo publicando, sino las mismas personas van a decir, ¿cómo le haces? ¿Por qué siempre estás sonriente? ¿Por qué siempre estás contento? ¿Por qué habiendo problemas tú sigues igual? Bien fácil, porque tengo a Dios en mi corazón. Porque le permití a Dios que se sentara en el trono de mi vida, en el trono de mi corazón. Quité el orgullo. Quité esas cosas negativas de ahí. Quité al diablo del trono de mi corazón y senté a Jesucristo ahí para que Él gobierne mi vida. Cuando usted haga eso, su vida va a cambiar y no va a necesitar de hacer nada, ni tampoco querer cambiar a su esposa ni a su esposo. El Señor se va a encargar de cambiar a su esposa y de cambiarlo a usted también. De manera que mientras el Adán
El primer Adán nos conduce a la condenación eterna, el posterior Adán nos conduce a la vida eterna. Un día usted y yo conoceremos al primer Adán redimido y perdonado. Algún día que estemos allá. Porque Adán se arrepintió y lo perdonó el Señor. Eso estoy seguro. Pero desde el día en que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, empezamos a conocer al postrero Adán, por quien vino nuestra salvación. Adán está allá, Jesucristo está entre nosotros. Esperando nomás que usted le diga, aquí estoy, Señor. Haz de mí lo que tú quieras. Cambia mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Enséñame tus caminos. Enséñame a andar en felicidad. Andar en ser paciente. Ser paciente con mi esposa. Ser paciente con mis hijos. Mire, cuando mi esposa me contó que a ella le decían que no te cases con él porque es una ficha. No te cases con él. ¿Por qué es la ficha? Porque se le había pegado la botella. Es una ficha, no te cases con él. Y ella decía, no, cuando me case lo voy a cambiar. Dije, ¿y cómo no? ¿Y cómo no me vas a cambiar? Mejor te cambio yo, le decía. Y así sucedió. Pero cuando ella decidió venir a la iglesia, entregarse al Señor, me entregó en las manos del Señor y el Señor hizo la obra. Porque el poder humano no puede hacer nada. Mire, ni usted va a cambiar a su esposa, ni su esposa lo va a cambiar a usted. Nadie. Cuando nos empecemos a respetar, yo respeto a mi esposa porque ella piensa diferente que yo. A mi esposa no le gusta la televisión, no le gusta el cine, no le gusta la comida china. A mí me gusta todo eso. Cuando usted respete lo que tu esposa piensa y su esposa respete lo que usted piensa, la pareja va a vivir feliz. Así de sencillo. Nadie va a cambiar a nadie. Lo importante es que llevemos una vida sana, una vida contento, que cuando nos vayamos no estemos abrazados del cajón llorando por querer hacer lo que ya no hicimos. Saber que esa persona que vivió contigo tantos años, te dedicó tantos años, ahora está con el Señor. Ahora lo que tú tienes que hacer es hacer lo mismo que hizo ella para que tú también estés allá con el Señor. Para que esta enseñanza llegue a par, iguales. Pero necesitamos bajar la guardia, no estar todo el tiempo con la guardia encima y decir, no, yo soy macho, yo puedo. Aquí se hace lo que yo digo, porque yo pago la casa, yo pago la renta. Olvídese de eso, usted no paga nada, el que paga es el Señor. El día que el Señor no quiera, le quita la casa, le quita el carro, le quita el trabajo, le quita todo. Aquí le debemos dar gracias a Dios por todo lo que tenemos. Si tenemos poquito, démosle gracias. Gracias, Señor, porque tengo poquita comida, tengo poquito esto, tengo poquito lo otro. La palabra de Dios dice, en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero aprendamos a darle las gracias a Dios en todo. Démosle las gracias a Dios por la esposa que nos dio, por los hijos que nos dio, que nos prestó. Porque dice uno, mis hijos. No, te los prestó para que tú trabajes y los mantengas y los cuides. Y sigas velando por ellos. Pero no para que te mantengan a ti, no. Eso no. Si quizás tú como hijo le quieres ayudar a tu papá, gloria a Dios. Porque hijo que ayuda a su papá, larga vida. Y bendiciones van a caerle de a montón. Lleva a tu papá a comer, lleva a tu papá a cenar, a tu mamá. Cómprale un regalito, cómprale esto, cómprale otro. Sé atento con los papás también. Así que con esto termino. Adán trajo el pecado y la muerte. Jesucristo trajo la gracia y la vida. Amén. Así que le voy a pedir que se ponga de pie. Y vamos a orar. Ok, oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande que tú hiciste en la cruz, Padre. Gracias, Señor, porque
Desde el inicio de este mundo, Padre, tú nos has defendido, nos has guardado en el hoyo de tu mano, Señor. Siempre nos has cuidado, Señor. Siempre has tratado, Señor, de que nosotros andemos en tus caminos, Señor. Siempre has puesto personas, Padre, que nos ayuden, que nos bendigan, Señor, que nos enseñen el camino que nos lleva a ti, Señor. Gracias, Señor, por esa paciencia que nos has tenido, Señor. Gracias por tu Hijo, Padre, por tu Hijo Jesucristo, Padre, que fue a la cruz, Padre, para que pagara por cada uno de nosotros, Padre, aún sin merecerlo, Señor, aún sin merecerlo y sin conocernos, Padre, tú pues pusiste a tu Hijo, Padre, a tu único Hijo, Padre, para que le dieran esos latigazos, Padre, esa corona de espina, esos clavos que clavaron en sus pies, en sus manos, Señor. Lo desnudaron, Señor, lo avergonzaron, Padre. Oh, Padre Santo, cómo tenemos que agradecerte por todo ese sacrificio tan grande que hiciste, Señor. A veces nosotros somos injustos, Padre, y no entendemos, Padre, que todo lo que hiciste, Señor, fue por cada uno de nosotros, para que viviéramos bien en este mundo, Señor, para que tuviéramos techo, para que tuviéramos comida, Señor, para que viviéramos libres, Padre, de hacer lo que nosotros quisiéramos, Padre. Gracias, Señor. Gracias por ese sacrificio, Padre. Gracias por el libre albedrío, Padre, que nos permite, Padre, poder decidir lo que queremos hacer y a dónde queremos ir, Señor. Gracias por nuestros familiares, Señor, que todavía no te conocen, Señor. Sigue teniendo la paciencia, Señor, que tú tuviste con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por nuestros hijos, Padre. Gracias por nuestro cónyuge, por nuestra esposa, por nuestro esposo, Señor. Gracias, Señor, porque nos has enseñado, Señor, que podemos vivir felices, Padre. Podemos vivir, Señor, con poco, pero felices, Señor. Porque sabemos, Padre, que en el futuro, Padre, tú nos vas a ir dando conforme vayamos necesitando, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos trabajo. Gracias porque tenemos un carro en que movernos. Gracias porque ahorita vamos a llegar a nuestra casa, Padre, y vamos a poder entrar, Padre, y disfrutar de ese hogar, Padre. En ese hogar, Padre, donde tú vas a habitar, Padre, todos los días de nuestra vida, Padre. Donde ese hogar, Padre, vamos a recibir al Espíritu Santo, Padre. Vamos a leer la palabra, vamos a orar, vamos a bendecir los alimentos, Padre. Vamos a bendecirte y a decirte gracias, papá, porque tengo trabajo, porque tengo donde dormir, porque gracias por esa cama. Gracias por ese baño de agua caliente, de agua fría. Gracias, Señor, porque tengo jabón. Gracias, Señor, por esa casa. Gracias porque tengo un carro para ir al trabajo. Gracias por ese trabajo que me diste, Señor. Gracias por ese cheque que me dan cada viernes, cada 15 días, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aún sin merecerlo, Padre, tú has tenido cuidado de cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, por este momento, Padre. Gracias por tu visitación en la alabanza, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has tenido cuidado de todos y cada uno de nosotros, Señor. Llévanos con bien a casa, Padre. Dirige ese carro, Padre. Dirige ese volante, Padre. Que dentro de ese carro, Padre, haya armonía. Haya palabra, Padre. Palabra de bendición para nuestros hijos, para nuestra esposa, para nuestro esposo, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sé, Padre, que no vamos solos. Espíritu Santo, tú vas con nosotros a cada lugar donde vayamos, Señor. Nos despedimos de aquí, mas de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por esta visitación, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta mañana pudimos recibir algo de ti, de parte tuya, Señor. Bendícenos mañana en el trabajo, Padre. Bendícelos a los que empiezan un nuevo trabajo. Bendice a los que vamos a trabajar en la madrugada, Padre. Sé tú, Padre. Guíanos, Padre. Guía ese volante, guía ese carro, Padre. Guía ese camión, Padre. Guía ese troque, Padre. Donde quiera que vayamos, Espíritu Santo, no permitas que nos alejemos de ti. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga mucho.